El tema que vamos a desarrollar en esta sesión es el de el criterio de la segunda derivada. ¿En qué consiste esta temática? Consiste en buscar una forma mucho más práctica de encontrar los máximos y mínimos relativos a una función, pero esta vez haciendo uso del criterio de la segunda derivada. Entonces, a continuación, vamos entonces a mostrar unas diapositivas que permitirán pues explicar de cierta manera qué es lo que vamos a hacer a través de este método. Aquí tenemos entonces el concepto de máximos y mínimos vistos en la segunda derivada. Este criterio, les comentaba, lo que hace referencia es a una manera mucho más práctica de encontrar nosotros la derivada de una función real me permite a mí, pues, al hacerlo dos veces de manera consecutiva, encontrar los máximos y mínimos sin necesidad de graficar. ¿Listo? Entonces, el primer paso para hallar la segunda derivada, o utilizar el criterio de segunda derivada, es encontrar la primera derivada y con ella determinar los puntos críticos. Recordemos que los puntos críticos de una función son aquellos puntos en los cuales o la derivada es cero o la derivada no está definida. Esto de que la derivada sea cero o que no esté definida, eso va a depender del tipo de función. Entonces ahí tenemos que hacer claridad que no todas las funciones hay que igualarlas a cero, porque habrá unas en las cuales habrá que buscar los valores en los cuales no esté definida. Entonces, ese es el primer paso, hallar la primera derivada, igualarla a cero o encontrar los puntos en los cuales no esté definida. Una cuestión que es importante tener en cuenta es que la prueba de la segunda derivada no puede utilizarse en un punto donde la primera derivada no exista. Es decir, en el punto que vamos a utilizar para hacer la prueba, la derivada debe existir. En los famosos puntos críticos, la primera derivada debe existir. El segundo paso es encontrar la segunda derivada y evaluarla en los puntos x igual a c. En este caso, los puntos x igual a c son los puntos críticos, no son los puntos de prueba, son puntos críticos que encontramos en el paso anterior. Entonces, ¿qué sucede al reemplazar esa segunda derivada en los puntos críticos? Vamos a tener en cuenta el siguiente criterio. Si el valor de la segunda derivada en ese punto crítico es negativo, es decir, es menor que cero, significa entonces que f de x tiene un máximo local en ese punto crítico. De la misma manera, si el valor de la segunda derivada en ese punto crítico c es positivo, es decir, es mayor que cero, significa entonces que la función f de x tiene un mínimo relativo en ese punto. Y de la misma manera, si el valor de la segunda derivada en ese punto crítico c es igual a cero, o si la segunda derivada no está definida, entonces este criterio aquí no tiene aplicación, es decir, falla, no tiene validez. Veamos entonces un ejemplo en el cual podamos nosotros encontrar los máximos y mínimos de una función haciendo uso de este criterio. Es así, encuentra los extremos relativos utilizando el criterio de la segunda derivada. La función es x a la 4 menos 2x a la 2 más 1. Procedemos entonces. Recuerden que lo primero que hacemos es hallar la primera derivada. Entonces, derivamos. La derivada de x a la 4 es 4x a la 3. La derivada de 2x a la 2 es 4x. Entonces, la primera derivada sería 4x a la 3 menos 4x. El siguiente paso es igualar a 0 a esa derivada. ¿Por qué igualamos a 0? Porque es una función polinómica y las funciones polinómicas pues igualan a 0 para hallar los puntos críticos. Entonces, igualamos 4x a la 3 menos 4x igual a 0. Me queda una ecuación, en este caso, de tercer grado. Vamos a resolverla haciendo uso de la factorización. Entonces, miramos que entre 4x3 y 4x hay un factor común, que es 4x. Entonces, yo lo tomo como un factor común. Digo 4x y divido 4x a la 3 entre 4x, eso me da x a la 2. Menos 4x entre 4x, eso es 1. Recuerden que todo número dividido por sí mismo da 1. Entonces, igual a 0. Pero esta expresión que me quedó aquí adentro, x a la 2 menos 1, es una diferencia cuadrada, reconociendo los casos de factorización. ¿Cómo se factoriza una diferencia cuadrada? Recordemos que debemos sacar las raíces. La raíz cuadrada de x a la 2 y la raíz cuadrada de 1. Entonces, buscamos ese par de raíces. ¿Qué haré entonces? X más 1. Ah, bueno, este 4, yo lo quiero eliminar de aquí, no hay problema, lo quito, porque él está multiplicando, lo paso a dividir acá y desaparece, no pasa nada con ese 4. Entonces, la raíz de x a la 2 es x, la raíz cuadrada de 1 es 1. Escribo dos paréntesis, uno con más y otro con menos.
Entonces, observo que tengo tres factores. Un factor x, un factor x más 1 y un factor x menos 1. Igual a 0. Esta es una ecuación. Aquí tengo igual a 0. Lo que hago ahora es simplemente separar esos factores. Separo factores entonces. X igual a 0, x más 1 igual a 0 y x menos 1 igual a 0. Por acá resuelvo. Esto me queda igual, x igual a 0, me quedó igual. Este 1 que está sumando, yo lo paso a restar acá a la vez 0, me quedaría 0 menos 1. Este 1 que está restando, lo paso acá, pasaría a sumar, quedaría 0 más 1. Y efectúo esa operación. Ya sabemos que este x me queda igual. 0 menos 1 es menos 1, 0 más 1 es 1. ¿Qué tengo entonces? Tengo tres puntos críticos. ¿Cuáles son esos tres puntos críticos? X igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. En el orden original sería menos 1, 0 y 1. ¿Qué vamos a hacer entonces con esos puntos críticos? Vamos a hallar la segunda derivada. Partimos entonces, continuando con el criterio. El siguiente paso es calcular la segunda derivada. Recordemos que debemos derivar a partir de esa primera derivada. Entonces, aquí tengo la primera derivada, yo la vuelvo a derivar y me queda que la derivada de 4x a la 3 es 12x a la 2, la derivada de 4x es 4. Entonces, esta función que me dio aquí, la segunda derivada, es la que yo voy a tener en cuenta para efectos de hacer la validez de los puntos críticos o mirar si son máximos o mínimos. Entonces, vamos a evaluar esa segunda derivada en cada uno de los puntos críticos. Tenemos entonces, el primer punto es x menos 1. Cuando x vale menos 1, yo reemplazo aquí, en esta función segunda derivada que tengo encerrada. Me quedaría entonces, reemplazamos. Cuando x vale menos 1 sería 12 por menos 1 al cuadrado, voy siguiendo esta función acá, menos 4, menos 4. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo, multiplicado por 12 me da 12 positivo, menos 4. 12 menos 4 me da 8. Aquí observo que 8 es un número positivo, es decir, mayor que 0. El criterio dice que cuando el resultado de la segunda derivada en el punto crítico me da un número positivo, significa entonces que existe un mínimo relativo. ¿En dónde? Justamente en ese punto crítico, en x igual a menos 1. Tengo un mínimo relativo ahí. Hago lo mismo. Para x igual a 0, reemplazo acá mismo. En la segunda derivada sería 12 por 0 al cuadrado menos 4. 0 al cuadrado es 0, por 12 da 0. 0 menos 4 da menos 4. Y observemos que menos 4 es un número negativo, es decir, menor que 0. Entonces, aplicando el criterio dice, cuando el valor de la segunda derivada en el punto crítico es negativo, significa entonces que existe un máximo relativo. ¿En dónde? En el punto crítico x igual a 0. Y de la misma manera yo reemplazo en otro punto crítico que es x igual a 1. Reemplazamos. Cuando x vale 1 sería 1 al cuadrado es 1, por 12 da 12, quedaría 12 menos 4. Me queda entonces que 12 menos 4 es 8, 8 es un valor positivo, aplicamos el criterio. Cuando el valor de la segunda derivada en el punto crítico es mayor que 0, significa entonces que hay un mínimo relativo en ese punto x igual a 1. Ya tengo entonces identificados los valores máximos y valores mínimos. La idea es poder graficar y hacer la gráfica de una forma más precisa, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el valor de las ordenadas, o sea, los valores de y en cada caso para ver cuáles son las parejas correspondientes a esos máximos y mínimos. Entonces, para yo hallar las ordenadas, o sea, el valor de y, yo la reemplazo en la función original. Recuerden que y igual a f de x significa exactamente lo mismo. Que y es una función de x o que y es igual a una, o f es una función de x. Entonces, aquí para yo hallar el valor de y, aquí iría la y, esto sería y, yo debo reemplazar cada uno de los valores en los puntos críticos. Comenzamos con el valor inicial que es de menos 1, ¿verdad? Entonces, cuando x vale menos 1, yo reemplazo acá en esta fórmula, sería menos 1 a la 4, menos 2 por 1 al cuadrado, más 1, menos 1 a la 4 da 1 positivo, 1 al cuadrado da 1 positivo, por menos 2 da menos 2, más 1, y eso me da 0. Quiere decir entonces que la primera coordenada sería la pareja menos 1, que vale el punto crítico, y 0, que vale el y. Entonces ahí tengo el primer punto coordenado. De la misma manera tomamos la siguiente, o el siguiente punto crítico, que es 0, y reemplazamos aquí en la función original. No se le olvide, para hallar la ordenada siempre debe reemplazar en la función original. Esa es la clave. Para hallar la ordenada siempre deberemos reemplazar en la función original.
Entonces, reemplazamos cuando x vale 0, me quedaría entonces que 0 a la 4, aquí está, menos 2 por 0 a la 2 más 1. Ahí está, esto es 0, 0 más 1, quedaría 1. Quiere decir entonces que la segunda coordenada sería el punto 0,1. Y por último, en el tercer punto crítico, que es x igual a 1, vuelvo y reemplazo acá en la función original, aquí. Siempre recuerden que vamos a hallar la ordenada y. Sería 1 elevado a la 4 menos 2 por 1 al cuadrado más 1, eso es 0. Quiere decir entonces que la tercera coordenada sería el punto 1,0. Entonces con estos tres puntos, menos 1, 0, 0, 1 y 1, 0, yo puedo hacer un gráfico que me represente de mejor manera esta función. Entonces, vamos con los mínimos. Aquí está. Este es 0, menos 1. Aquí está menos 1. Aquí está 1. Y aquí está 0. Listo, vamos a ver, de retroceder un poco la diapositiva para ver los valores, las coordenadas cuáles son. Las coordenadas son menos 1, 0, 0, 1 y 1, 0. Listo. Menos 1, 0. Menos 1, 0 es justamente aquí. Menos 1 en x. Y vale 0 ni para arriba ni para abajo. La otra es 0 en x, 1 en y. Ahí está. Recuerden que 0 en x es ni para allá ni para acá. Pero sí, y vale 1 va arriba. Y la otra coordenada es 1,0. Entonces, decíamos anteriormente que en el primer valor había un mínimo, es decir, que esto viene así, viene bajando hasta ahí, hasta el punto menos 1, 0, ahí va a haber un mínimo. Luego en el punto 0, 1 va a haber un máximo. En el punto 1, 0 va a haber un mínimo. Significa que ya hace esto y sube. Ese sería más o menos el comportamiento de nuestro gráfico. Como ven entonces, es una manera práctica de encontrar los máximos y mínimos de una función, ¿verdad? ¿Cómo? Haciendo uso del criterio de la segunda derivada.